Vamos a hablar del caso del hijo de la senadora Norma Aquino, alias Yaminal. Ayer a la tarde, finalmente, acorralado por la serie de documentos y denuncias, se vio obligado a renunciar. Estamos hablando de Giovanni Di Vito Aquino. Ahí estamos viendo la nota de renuncia. Esto se supo a la tarde, pero tuvo mesa de entrada, tengo entendido, a las 10 horas con 46 minutos. Buenos días, Fiona, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Pablo. Un saludo para todos los compañeros y, por supuesto, un cordial saludo también para toda la gran audiencia de la Gran 730. Bueno, renunció Giovanni Di Vito, pero queremos conocer y que nos expliques cómo fue ese proceso de selección, si hubo proceso de selección, cómo él llega al Instituto Nacional de Estadísticas, INE. ¿Cómo llega ahí? ¿Él concursó, no concursó? ¿Su mamá hizo algo para que él esté ahí? ¿Cómo él llega a esa institución? Y hay que decir, Pablo, que aparentemente esto no termina con la renuncia. La renuncia no es suficiente, sobre todo después de todo lo que logramos desnudar luego de un trabajo de investigación con todo el equipo de ABC Color. Hay que decir también esto, porque pudimos obtener documentación oficial que, de hecho, ellos mismos nos remitieron a través del portal de acceso a la información pública, por lo que podemos confirmar que es información totalmente veraz. Ellos mismos entregaron esta documentación con el objetivo, supuestamente, de demostrar que todo el proceso fue transparente y que él efectivamente es el que tuvo que haber sido adjudicado con ese cargo. Sin embargo, tenemos que decir que aparentemente este concurso fue amañado para beneficiar de forma directa a Giovanni Di Vito Aquino, hijo de la parlamentaria Norma Aquino Luragui, más conocida como Yaminal. Pero antes de adentrarnos a la documentación, quiero que escuchemos esta nota de Iván Ojeda. Esto él decía ayer. Recién ayer hablaba de forma específica sobre este concurso y vamos a evidenciar cada una de las contradicciones que tuvo en este caso el titular del INE, Iván Ojeda. Recordemos que ya se había él enredado en todas estas contradicciones respecto al contrato de Giovanni Di Vito Aquino. Dijo que supuestamente cobraba por por producto, y nosotros le demostramos que no, efectivamente él estaba en la categoría 144, es decir, un jornalero, un trabajador común y corriente como la mayoría de los trabajadores de Paraguay, que no estaba como consultor y no pudo estar nunca como consultor porque no tiene título universitario, y la ley exige que para ser un consultor individual, como él alegaba ser, uno tiene que tener título de grado, y es por eso que no podía estar bajo la categoría 145. Nosotros ya evidenciamos esas contradicciones de Iván Ojeda, pero quiero que escuchen lo que decía ayer Iván Ojeda sobre el proceso de selección. Escuchemos. Nosotros tenemos una base de datos dentro del Instituto Nacional de gente que en algún momento acercó su intención de trabajar, su currículum. Entonces lo que se hace es se toman tres currículums, se evalúan, y el mejor puntuado en base a una matriz también es el seleccionado. Después se pasa a la negociación, en donde se le convoca al seleccionado, y digamos en esa etapa lo que se hace es ver si está disponible, ver si está de acuerdo con el ofrecimiento, con la remuneración, y a partir de ahí, si es que hay un consenso, se avanza. O sea, que otras... Dos personas más, en este caso, sí. ¿Se hizo así entrevistas presenciales o cómo es el proceso generalmente? Bueno, eso está a cargo de la Dirección de Talentos Humanos del Instituto Nacional de Estadística. Hay todo un procedimiento que se desarrolla en este tipo de contrataciones, y nosotros nos ajustamos, reitero, a las políticas del prestatario, en este caso del BID, y también, por supuesto, a las leyes vigentes. ¿Y qué son esas especificaciones, director?
tiene que hacer entrevistas presenciales, hay puntuaciones, se ven el mejor puntaje o cómo es? No, básicamente nosotros lo que hacemos es convocarle ya al elegido, se hace una evaluación interna. Serían estas 3 personas. De estas 3 personas se hace la evaluación interna y se le convoca al mejor seleccionado. 3 datos importantes que mencionaba Iván Ojeda. Primero, que supuestamente ellos se ajustaron a las políticas del BID. Me parece a mí, Pablo, o esto ya lo hace con la intención de lavarse la mano. A mí me da esa impresión. Constantemente menciona que supuestamente en todo momento se ajustaron a las políticas del BID. También menciona que en la primera parte de la nota ellos tienen supuestamente una base de datos de donde sacan los currículums que ya se enviaron en su momento para meterles en esta especie de terna, porque eran 3 los postulantes en total para este cargo de asistente fotográfico y de medios audiovisuales. Y el dato más importante que él señalaba es que supuestamente ellos solo se contactan con el mejor de los 3 de esa terna. ¿Y por qué él ya estaba abriendo el paraguas? Porque temía que se sepa esto que hoy les vamos a contar y les vamos a demostrar con documentos que este concurso se amañó para favorecer a Giovanni Di Vito Aquino. Y vamos a ir de forma inmediata a este documento, porque reiteramos, esto fue algo que ellos mismos nos remitieron. Vemos justamente que tiene ahí el sello, mejor dicho, de copia fiel del original. Y van a ver 3 nombres, decidimos tapar nosotros por una cuestión de cuidar al tercer postulante, pero vemos los 2 nombres, Giovanni Di Vito, que está en el primer lugar, y Raúl Caballero, que queda en el segundo lugar. Vemos la fila de estudiante universitario, vemos la fila de los cursos, la experiencia general, la experiencia específica y también esto que es principal, la entrevista. ¿Y por qué nos vamos a detener en la entrevista, Pablo, compañeros? ¿Qué es lo que decía Iván Ojeda, Pablo? Que solamente convocaban al mejor puntuado de los 3. Sí, así es. ¿Y por qué entonces en la columna de entrevista vemos que los otros 2 candidatos también fueron puntuados en ese ítem? ¿Qué es lo que vemos en pantalla? Giovanni Di Vito en el ítem de entrevista tuvo 30 puntos. El segundo mejor, el candidato Raúl Caballero, tuvo solamente 25 puntos. Mi pregunta ahora es, si es que supuestamente solo llamaron a Giovanni Di Vito Aquino, ¿por qué tiene 25 puntos el segundo candidato? ¿Por qué tiene 20 puntos el tercer postulante? Esto a mí y a la audiencia no nos puede hacer suponer que esos puntajes fueron inventados si es que el propio titular del INE está diciendo que solamente se convoca al mejor puntuado de los 3. ¿Qué hizo Giovanni Di Vito a diferencia del resto para que él tenga el mayor puntaje en la entrevista? Que es lo que nos preguntamos todos, porque tuvo puntaje perfecto, Sí, Pablo. sí. Si ves la columna de la izquierda, te das cuenta que el total es de 30 puntos y vamos a seguir un poquito con la imagen para mostrar cuál es el punto que se obtuvo justamente. Y ahí vemos que él tuvo el puntaje total. Sí. 71, ¿verdad? Claro, el puntaje era de 100, pero él alcanzó 71. 71,5. Y si haces la diferencia, esos 5 puntos que el segundo postulante no tuvo en la entrevista eran exactamente los que Giovanni Di Vito Aquino necesitaba para quedar como el mejor puntuado. Sí. Pero Pablo, compañeros, audiencia, no solamente tenemos este documento para comprobar que aquí hubo un amaño por parte del Instituto Nacional de Estadística, tenemos también la nota con el postulante Raúl Caballero, que confirma que él nunca fue llamado para una entrevista. Y esto, por supuesto, que comprueba que esos números fueron inventados. Escuchemos lo que decía Raúl Caballero, que contaba que nunca fue entrevistado por ningún funcionario o miembro de recursos humanos
del Instituto Nacional de Estadística. Ellos solamente se contactaron conmigo de manera telefónica para corroborar datos, más nada. O sea, yo nunca tuve una entrevista presencial con ellos. O sea, sí se contactaron conmigo de manera telefónica, pero nada más para asentar que el currículum estaba ahí. Solamente para eso. ¿Nunca te pidieron a vos tener una entrevista que forma parte del proceso de postulación? No, de manera presencial no tuve ninguna entrevista. Como te dije, solamente el único contacto telefónico que tuve con ellos fue solamente para corroborar los datos. ¿Ni siquiera te pidieron o te escribieron para tratar de pautar una entrevista, encontrarse en algún momento que vos vayas al INE y puedas brindar esa entrevista como parte del proceso? No. Yo de manera presencial en el lugar no tuve ninguna entrevista con ninguna persona. Lo que decía el segundo postulante, quien así como están las cosas tenía que haber ganado. Claro, porque él con esos 5 puntos más alcanzaba directamente a Giovanni Di Vito Aquino. O sea, en términos prácticos, Fiona, a ver, Juanma, Iván y vos concursan para un cargo. Genial. Uno de los ítems, entrevista personal. Yo soy Iván Ojea o no sé quién, ¿verdad? El que está ahí. Le llama a Juanma. Y le digo, le entrevisto. Ah, espectacular, Juanma. 30 puntos. Pero no le llamo a Iván Leguizamón, y tampoco te llama a vos. Entonces yo dejo en blanco esto. Voy sumando y veo, a ver, el hijo de la senadora, 71,5. Bueno, y para que nadie le supere a él, le pongo en la entrevista 5 puntos menos al segundo postulante. Porque si por ahí viene el segundo postulante y el tercero a hacer la entrevista, tal vez le superen al candidato que yo quiero que gane. Entonces le pusieron un puntaje X. Le pusieron un sin puntaje. entrevista. Le inventaron el puntaje, Pablo. Y lo peor de todo es que no solamente inventaron números en la parte de la entrevista. Vamos a ver otra vez el documento, si podemos mostrar nuevamente en pantalla. Porque ahora quiero que nos centremos en otro ítem, la primera columna que tiene que ver con los estudios universitarios. En la parte de abajo justamente muestra que si tenés el bachillerato concluido te dan 0 puntos. Si sos estudiante universitario te dan 10 puntos. Y vemos que los candidatos, en el primer caso, Giovanni Di Vito Aquino tuvo 0 puntos porque él solamente adjuntó su título de bachiller a distancia en gerenciamiento de micro y pequeñas empresas. Ese fue el título que él llevó junto a su currículum para demostrar que había terminado el bachillerato. Pero ¿qué es lo grave aquí, Pablo, compañeros? Que Raúl Caballero remitió su currículum y en él aclaraba perfectamente que ya era licenciado en Ciencias de la Comunicación, es decir, tenía título universitario y en consecuencia a él le tuvieron que haber dado esos 10 puntos de ese primer ítem de formación académica. Pero eso es algo que nunca se dio y podemos decir que en total le robaron 15 puntos. Porque él pudo haber hecho un puntaje perfecto en la entrevista. 5 puntos, tiene 30 en total. Claro. Más los 10 puntos de la formación académica. Esos puntos no fueron asignados y pueden ver perfectamente en pantalla, también para la gente que nos está siguiendo por ABC Cardinal, dice perfectamente que tiene un 0. No los 10 puntos que correspondían porque él ya había finalizado sus estudios universitarios. Y vamos a escuchar también lo que decía Raúl Caballero, que contaba que él se dio cuenta de todo este amaño recién cuando saltó el escándalo, cuando las publicaciones periodísticas dieron a conocer cómo es que él tenía estos llamativos privilegios. Porque él en su momento relata que remitió su CV, que postuló al cargo en 2023, pero nunca más tuvo un retorno más allá de esa llamada que recibió para comprobar que los datos estaban bien. Pero él nunca tuvo una entrevista y nunca supo qué puntajes le asignaron. Escuchemos también lo que decía Raúl Caballero acerca de los puntos que le robaron para favorecer a Giovanni Di Vito Aquino. Yo había recibido mi título en el año 2021, 21, 22 inclusive te diría.
Entonces, de por ahí, si es que la persona en cuestión inclusive podía verificar esos datos en la parte, no sé si es en el MEC o algo por el estilo, se puede verificar tranquilamente. O sea, yo no tendría por qué mentir con respecto a mi título universitario. Pero eso quiere decir entonces que de los 61.5 puntos que ellos te dieron a vos, sacándote los puntajes de la entrevista y también los puntajes de la formación universitaria, eso quiere decir que vos hubieses tenido 80 puntos en total, muy por encima de los 71.5 que tuvo Giovanni Di Vito Aquino. Así mismo, me habían adjudicado 65,5 puntos y los 10 puntos restantes, más los 5 puntos de la entrevista, ya hubiese sido abismal la diferencia. Evidentemente vos eras el más preparado para asumir ese cargo, pero quedaste fuera. Así mismo. De hecho, que como, o sea, mirando todos los puntajes, me genera una frustración de repente porque en aquel entonces sí necesitaba el trabajo. En aquel entonces sí necesitaba mejorar de repente mi experiencia laboral que no estaba siendo agradable en la otra empresa en la que estaba. Entonces yo justamente por eso postulo a un cargo distinto. Y el haber quedado fuera, porque me di cuenta que fueron prácticamente a los 2 días se le contrata a otra persona, no me pareció justo en lo absoluto, para nada. Bueno, ahí se evidencia terriblemente que esto se preparó para que el hijo de la senadora sea contratado como consultor. Él dijo, no me llamaron, dijo. Y me enteré ahora a través de las publicaciones que había sido le usaron al pobre muchacho, que tenía la legítima esperanza de ingresar a una institución pública y se sometió al concurso. Para legitimar el concurso, ¿verdad? Le Claro, utilizaron para utilizaron. legitimar el concurso, o sea, el supuesto concurso Para en decir, realidad. mira, fue abierto, nosotros cumplimos Claro. con las Claro. reglas. Y yo creo que por eso desde el Instituto Nacional de Estadística remitieron esta documentación tipo diciendo, esto está todo bien. Nosotros hicimos un concurso y Giovanni Di Vito Aquino fue el mejor calificado. Pero no se dieron cuenta o no pensaron, calculo yo, caer en tantas contradicciones. Porque no puede ser que el titular del INE diga que solamente se haya entrevistado al mejor puntuado, que supuestamente era Di Vito Aquino, y que no se haya llamado a los demás, pero que aquí en la documentación oficial conste perfectamente que a los dos le otorgaron puntos en la parte de entrevista y que a Raúl Caballero le robaron 10 puntos de formación académica. Yo quiero saber si podemos hacer algunas matemáticas un ratito, ¿Cómo no? Pablo, audiencia, porque recordemos que en la totalidad de los puntos, Giovanni Di Vito Aquino hizo 71,5 y Raúl Caballero hizo 65,5 puntos. Si sumamos los 5 puntos menos que él tuvo en la entrevista y los 10 puntos que directamente le robaron, él tuvo que haber tenido 80,5 puntos, 9 puntos más que Giovanni Di Vito Aquino. ¿Cuál es la conclusión entonces, Pablo? ¿Cuál? Que este contrato de asistente fotográfico tuvo que haber sido para Raúl Caballero, el que realmente reunió absolutamente todos los requisitos y el que realmente tuvo el mayor puntaje. Este no fue un proceso transparente y se evidencia con las contradicciones de Iván Ojeda, se evidencia con la documentación oficial que ellos mismos remitieron a través del pedido de acceso a la información pública y se evidencia con el testimonio de este postulante Raúl Caballero. Qué asco, Fiona. Realmente te digo porque acá la audiencia de ABC TV, ABC Carinal, y te resumo con un solo mensaje, dice, este tipo de amaños se hace en la gran mayoría de los concursos públicos que se hacen en el Paraguay. El llamado concurso es solo para formalizar los amaños, porque antes de comenzar este concurso vos ya sabés quiénes van a ganar. Lamentablemente es así. Y este cargo fue evidentemente preparado para el hijo de la senadora. Yo pregunto, ¿qué pasa si aplicabas verdaderamente la ley y este muchacho Caballero se quedaba con el cargo? Hoy ya iban a pedir la cabeza de Iván Ojeda. Pero Iván Ojeda, al tratar de legitimar un concurso de este estilo,
también su cargo está en entredicho en estos momentos. Ahora, no sé si yo creo que la Fiscalía también debería mirar un poco de reojo a este concurso, porque aquí hay un combo de varias cosas. Pero la Fiscalía está en otras cosas en estos momentos. Pero, ¿qué pasa? Aquí lo más grave, que le estamos cortando el sueño a un joven. A un joven, ¿y qué mensaje vos le estás dando a la juventud en el Paraguay que está estudiando y que elige el camino correcto, que es el camino del sacrificio, del estudio, del trabajo, y viene una persona que es hijo de, y en paracaídas te gana un concurso de este estilo? Por eso es que yo siempre digo, ¿por qué el joven de hoy quiere abandonar este país y busca oportunidades en otros países? Porque aquí le estamos truncando el sueño de la función pública con este tipo de cosas. Totalmente, Pablo. Y hablando nada más de la juventud, yo quiero aprovechar también este momento para agradecerle inmensamente a este joven postulante Raúl Caballero, que se animó a denunciar, que se acercó a decir: yo soy ese que aparece en la terna del concurso en la que resultó beneficiado Giovanni Di Vito Aquino. Y a pesar de toda esta situación y saber perfectamente que hay toda una presión política detrás y que hay senadores que amenazan detrás de esto, él dijo: no, yo quiero hablar. Y jóvenes como Raúl Caballero necesitamos en Paraguay, que no se van a someter a este tipo de amaños, que no quieren ser parte de este tipo de amaños, pero por sobre todo que se van a animar a denunciar tal como lo hizo él. Él tuvo la valentía de decir: a mí me usaron para legitimar un proceso que fue totalmente fraudulento, me usaron para tratar de legitimar este proceso y yo hoy voy a contar la verdad. Así que muchísimas gracias a Raúl Caballero, que se animó, que se acercó, porque hay que reconocer esa valentía cuando tenemos jóvenes que no quieren seguir siendo parte de esa rosca de corrupción que existe en nuestro país, porque esto es corrupción, Pablo. Exacto. Y ojo, atención, un llamado a las organizaciones internacionales como el BID. No le entreguen la plata al sector público y que el sector público haga lo que quiera con el dinero. El trabajo no se agota ahí. El BID también tiene que supervisar este tipo de casos. También tienen que supervisar. El trabajo no se agota diciendo: ay, yo te entrego la plata, elijan ustedes. No es garantía. El sector público no es garantía para elegir a los mejores. Que pongan consultores internacionales y que incluso se tapen los nombres y que hablen por sí solos, sus títulos universitarios, sus currículum y sus ganas de trabajar. Así es que, chicos, jóvenes, no se cansen. Si ustedes quieren estudiar, estudien. No les pueden ganar los hijos de. Los nepoibis no nos pueden ganar. Ellos nos van a ganar hoy, pero el día de mañana no. Y si ustedes están enojados porque perdieron en un concurso, ustedes saben dónde ganar. ¿Dónde? En las urnas. Ustedes son mayoría, acuérdense de eso. El 54% del electorado nacional se comprende entre chicos de 18 a 40 años. Ustedes tienen que decidir y no dejen que otros decidan por ustedes. Gracias, Fío. No me quiere ver todavía, Pablo. A ver. Me estás ¿Hay una echando nota ya, más? pero No, tengo no. una nota más. Hay más todavía. Seguro. No. Hay mucho más, Pablo. Y No, Nati. decías hace rato que asco. Sí. Esto que mostramos recién no es nada. Uf. Tenemos tereré para el Pugajay. Yo te puedo Abundante ya ofrecer. Abundante. Yo te puedo ofrecer hierba arcoiris con menta y boldo. Para pasar el Puyajay justamente, bien Bueno. refrescante. Y Pasame, yo con cedrón y pasame, burrito, Juanma, porque yo te puedo Fiona hacer con va a cedrón y presentar otro Pugajay más este viernes. Y yo creo que este es el golpe más fuerte que vamos a tener probablemente, Pablo. Porque decíamos al empezar, esto no termina con la renuncia de Giovanni Di Vito Aquino. Esto tiene que continuar porque ahora comprobamos que se amañó el concurso y también vamos a mostrarles y contarles a través, por supuesto, de la valentía de este postulante Raúl Caballero, que el INE ayer, por lo visto, activó todo el mecanismo de defensa que tenía, toda la artillería que tenía guardada
con el único objetivo de defender a Giovanni Di Vito Aquino y muy probablemente también para defender a las altas autoridades de esta institución. ¿Qué les vamos a contar? ¿Qué van a escuchar ahora en la siguiente nota? ¿Cómo es que desde el INE se comunicaron con este concursante Raúl Caballero después de la renuncia de Giovanni Di Vito Aquino para ofrecerle el cargo vacante de asistente fotográfico y de medios audiovisuales? Pero le pusieron una condición, Pablo. ¿Qué condición le pusieron? El cargo a cambio de su silencio. Que él nunca revele que nunca fue entrevistado. Esa fue la condición, Pablo. Escuchemos la nota. Entre líneas, sí. De manera muy directa no me dijeron queremos que te calles, porque tampoco voy a mentir en ese sentido, porque tampoco fue así, pero entre líneas sí se leía, te ofrecemos el cargo para que no digas nada. O sea, era algo muy evidente, porque este tipo de situaciones no te ofrecen así por ofrecerte nomás. O sea, sucedió el escándalo, sucedió el quilombo, entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ofrecerle el cargo a este muchacho para que se calle y no diga nada. Pero ¿qué es lo que no querían que cuentes de forma específica? Por eso hicieron esta llamada para ofrecerte el cargo. ¿Qué es lo que no querían o qué es lo que vos podías contar y que les podía perjudicar a ellos? La entrevista. Creo que es eso más que nada. Al momento que yo no tuve la entrevista de manera presencial con ellos, ya es algo que realmente quema, por sobre todo porque siento yo, de manera muy honesta te digo que es eso que ellos no querían que yo mencione, que no tuve la entrevista. Porque, como te comenté, el currículum estaba, yo sí concursé, pero la entrevista nunca la tuve. ¿Te pidieron mentir en algún momento o era solamente quédate callado y te vamos a dar el cargo con el mismo salario o mejorado al que tenía Giovanni Di Vito? Mentir, no te quiero decir mentir, pero sí es como cambiar de cierta manera la información a ser brindada. Porque ellos me dijeron prácticamente eso, ¿verdad? De que te ofrecemos el cargo para que prácticamente yo no cuente lo de la entrevista. O sea, era como algo muy específico y algo que yo ya entendí completamente. Entonces dije, primero obviamente le dije, sí, ya está, no te preocupes, no sé qué, ¿verdad? Porque tampoco soy tonto. Entonces dije, bueno, voy a intentar ver qué más me pueden llegar a decir con respecto a este tema, porque al final de cuentas, como te digo, a mí me perjudicó de manera muy grande en aquel entonces yo buscar otra oportunidad laboral. Si es que yo quedaba, hubiese sido otra mi historia hoy día, quién sabe si hubiese estado trabajando de manera freelance, hubiese trabajado ya de repente de manera mucho más profesional con otras personas y no por mi cuenta. Entonces yo siento que es algo que se tiene que contar y se tiene que, por sobre todo, más personas tienen que animarse a contar este tipo de cosas, porque no es sano ni para ningún ente público, ni para tampoco lo que sería la juventud, y por sobre todo el mentir o ocultar esto nos hace partícipes de ese tipo de cuestiones. Este pedido de ocultar ese hecho en particular, de que esa entrevista nunca existió, ¿vino directamente del titular del INE o se hizo llegar nada más ese pedido? ¿Sabés concretamente si es que él fue el que pidió que te pidieran al mismo tiempo ocultar esa información trascendental? Se hizo llegar la información, no fue específicamente, o sea, esa persona directiva en específico no se comunicó conmigo, fue a través de otra persona, fue la que me hizo el contacto y me transmitió ese mensaje. Ahora, en ese momento cuando recibiste esa llamada, ¿te sentiste coaccionado de alguna manera porque te estaban pidiendo ocultar información a cargo o a cambio, mejor dicho, de darte un puesto laboral? Coaccionado, te puedo llegar, intimidado sería la palabra correcta. Porque si bien la comunicación fue bastante amena y bastante tranquila, lo sentía como un pedido desesperado de no cuentes nada. Obviamente vino desde de la parte de arriba con tal de que yo no exprese lo que te estoy contando hoy día, que para mí, como te dije, me parece terrible que esté sucediendo ese tipo de cosas. No, esto sí que es grosso, ¿eh? No solamente le robaron prácticamente el cargo, sino que también le dicen que no diga nada. Le ofrecieron el cargo vacante a cambio
de silencio. Y aquí podemos concluir muchas cosas, Pablo, audiencia. Podemos reiterar este tema del amaño en el proceso de selección para favorecer a Giovanni Di Vito Aquino, pero creo yo que tenemos que empezar a hablar también de hechos punibles. ¿Podríamos hablar nosotros de producción de documentos públicos de contenido falso? Me pregunto. Sí. ¿Podríamos hablar de cobro indebido de honorarios si es que, de acuerdo a la documentación, en realidad ese cargo nunca tuvo que haber sido para Giovanni Di Vito Aquino? Sin contar, por supuesto, con los llamativos privilegios que él tenía. Sí. Porque él no tuvo que cobrar ya que ni siquiera cumplía horario y ya veíamos cómo llegaba tarde y ya veíamos cómo se iba al gimnasio. Hablamos, o podríamos hablar por lo menos de cobro indebido de honorarios. Podemos hablar incluso de supuesto caso de tráfico de influencias. ¿Por qué podemos colegir eso? Porque no es un joven cualquiera. Es el hijo de. Punto 1. Punto 2. Estamos hablando de documentos que podrían tener un contenido falso, porque hay datos que no son ciertos, como por ejemplo la entrevista. No se produjeron la entrevista, pero aparecen puntuaciones. Es como que yo, esté inscrito en una universidad y me aparezca una nota 4 y yo no me fui a rendir. Ejemplo, ¿verdad? Yo creo que incluso corresponde pérdida de investidura. Hemos internacional nota, Claro. algo así habrá sido cuando Yo- tuvieron que completar el... No vamos a ser ilusos, no va a pasar nada con Norma Aquino, no va a pasar nada. Ella va a completar su mandato, pero corresponde. Pero ¿por qué no va? ¿Cómo? Y porque Hay tienen gente los que votos. se fue del Congreso por mucho Sí, menos que esto. pero para opositores hay una ley y para los oficialistas hay otra ley. Mientras ella le siga regalando votos al cartismo, ella es útil. A al los cartismo. enemigos palos, a los amigos. Ya lo decía Stroessner, Ya lo a los decía. enemigos palo, a los indiferentes la ley y para los amigos todo. Y Esa es era tal la cual. constitución de Stroessner, que sigue vigente. Y lastimosamente es así y nos preguntamos y reiteramos, ¿por qué podríamos hablar de tráfico de influencias o por qué podríamos hablar de uso indebido de influencias, que es de hecho la figura a nivel político? Porque, ¿por qué tuvieron que hacer todo esto para favorecer a Giovanni Di Vito Aquino? Yo me pregunto, ¿aquí hubo entonces una orden? ¿De quién vino esa orden? ¿Vino de la senadora Norma Aquino Luragui? Preguntas que nos estamos haciendo. Y ahí es que vamos a esa siguiente fase, Pablo, y nos preguntamos, ¿corresponde o no corresponde la pérdida de investidura en este caso? Porque, reiteramos, tenemos las contradicciones de Iván Ojeda, tenemos la documentación pública oficial remitida por el INE y tenemos los testimonios de este joven valiente que se animó a denunciar. ¿Por qué habrían amañado todo este concurso si es que no hubo una orden superior? Sí. Yo no entiendo, no encuentro una respuesta. Y para contextualizar, el hijo de la senadora asume el cargo ¿desde qué fecha? ¿O desde qué mes? ¿Desde qué año? Desde noviembre del 2023, pero recordemos que ese concurso había iniciado el 23 de octubre cuando le invitaron oficialmente a Giovanni Di Vito Aquino y 2 días después él ya estaba adjudicado. Y ahora entendemos, Pablo, cómo es que en 48 horas se le pudo haber invitado y adjudicado al cargo. Claro, porque absolutamente todo el proceso fue amañado. Si inventaron los puntajes, si le robaron 15 puntos al segundo mejor, supuesto segundo mejor, porque en realidad él tuvo que haber tenido 80 puntos. Claro que iba a estar todo en 48 horas, Sí. si es que estaba todo cocinado. 2023. Y recordemos que el periodo legislativo se inició el 1 de julio del año 2023. Es decir, este chico fue nombrado cuando ya su madre era senadora. Porque si era antes iba a ser una situación distinta. Pero si unís y mirás todo el contexto, te das cuenta de que es así. Reiteramos, no va a pasar nada con ella, la senadora no va a perder su banca, pero si era Ignacio Iramay, Esperanza Martínez y otros, hoy se cambiaba el reglamento, hoy se convocaba una sesión
y hoy estaban afuera del Congreso Nacional. Así lamentablemente nos manejamos. Y yo creo que esto no tiene que quedar nomás, Pablo, solamente con esta posibilidad o hablar de pérdida de investidura de la legisladora Norma Aquino, sino que también hay que hablar del titular del INE. Porque él fue el que cayó en miles de contradicciones. Y voy a hacer nuevamente un rápido repaso. El 12 de enero del 2024 él decía que tenía que cumplir horario de 7 a 3 de la tarde. El martes de esta semana decía que no tenía que cumplir horario, que él era prestador de servicios, que supuestamente cobraba honorarios profesionales, que su trabajo se medía por producto, no por unidad de tiempo. Y ayer decía que solamente se le llamaba el mejor puntuado. Sí. Miles de contradicciones y todo con el objetivo de defenderle a Giovanni Di Vito Aquino, pero también seguramente para proteger sus propias cabezas. Lo que hizo Iván Ojeda fue salvarse a sí mismo, porque él no se podía tirar contra la senadora, Pero porque se- ahí su cargo iba a ir más rápido. Pero ¿qué pasa? Al caer en contradicciones, al tratar de salvarle al hijo de la senadora, él ya está en entredicho ahí. Él está en riesgo ahora. Él está en riesgo. Y él ahora. tiene porque- que renunciar a su cargo, Pablo. Y Por, debe- salvarle debe- por tirarle un salvavidas a la senadora y a su hijo, se tiró él al Pero al yo- mar. Él se quedó sin la suya. Sí, sí, la sartén el al fuego, suyo. o sea, Así no, mismo. no hay forma de salvar. Si sigue en el cargo, yo creo peor para él porque el gobierno le está protegiendo también a él. Pero tiene que renunciar o tiene que ser destituido por el presidente. Y yo creo que la vía rápida, él tiene que renunciar. Eso de consignar un puntaje para una entrevista que nunca No. ocurrió, eso Eso ya es luego es... gravísimo. Claro, y hay otra cuestión, el BID no se puede quedar de brazos cruzados acá. Tiene que hacer una carta de protesta, el BID, contra el INE. Porque si el BID no habla, está avalando todo lo que está haciendo el INE. Porque es la plata del BID, ¿verdad? Es un contrato de préstamo en realidad, pero Ok. finalmente ese dinero, ¿quién paga? No, claro, Pagamos nosotros. el Pagamos operador, nosotros. y aparte el operador es el ente público, que Claro, es el claro. INE, o sea, Así mismo. en el peor de los casos, ellos usan o manejan, administran la plata que da el Claro. BID. Y ahí lo que yo coincido con Enrique, peligrosamente a veces coincido con él. Pero es cierto, los organismos internacionales no le tienen que tirar más la plata al sector público. Dice, usted lo que quiera. No, es garantía al sector público para ciertas cosas. Y especialmente estas cosas. Ustedes dirán, no, pero es poca la plata, 4 millones. No es 4 millones. Es el sueño de un joven que busca un país mejor. Es el sueño de uno, porque este chico después le va a contar a otro. Y ahora que se hizo público todo, ¿quién se va a presentar a los concursos? Se van a presentar los hijos de. Así de sencillo. Y Pero la- si el BID nos da nomás la plata, está bien. Pero esto es un préstamo, Fiona, ¿verdad? Es un o sea, préstamo. o sea, se va pagamos nosotros. tenemos que devolver en algún pero momento. claro, obvio. Y el Se vino agranda la deuda. el vino se puede quedar brazo cruzado. No es una financiera que te da la plata y le dice, a ver, vos te vas a un banco y decís, yo quiero un crédito de consumo. Y vos gastás en lo que querés en ese crédito de consumo. Claro. Y después el banco te dice, vos pagame. Vos podías usar eso para no sé, para cualquier cosa, para comprar prenda de vestir o para invertir, ¿verdad? La condición es que vos pagues. No, así no funciona, pues esto es un cargo, un concurso. Y aparte es mínimamente defraudar la confianza del BID, o si es que para no decirlo una especie de estafa, porque es lo que vos decís, Juanma me pide plata prestada porque su hijo está enfermo, yo le doy de buena fe, y resulta que él usa la plata para irse a ver el partido de Cerro en Encarnación, por ejemplo. Claro. O sea, mi confianza fue lesionada. Defraudada como mínimo totalmente. en ese caso. Ahora, cierto lo que dice aquí Mabel, por un hecho menor, Roya Torres fue procesada. Totalmente. Y si bien después lograron medidas alternativas con una justicia muy benevolente, porque recordemos Claro. que solamente tuvieron que devolver el dinero y hacer una donación, algo así como 100 millones en total, lo que tuvo que pagar finalmente Elías Godoy Torres, el hijo de Roya Exacto, Torres. sí. Pero esto quiere decir que mínimamente aquí tiene que actuar de oficio el Ministerio Público y tiene que abrir una causa penal. Y ya mencionábamos nosotros los posibles hechos punibles, Sí. pero esto está a cargo del Ministerio Público y creo yo, Pablo, ¿no debería también intervenir de alguna manera la Contraloría General de la República? Obviamente, claro. Con tantas irregularidades Que en este dicho sea de proceso. paso, en minutos nada más lanza un nuevo plan para combatir la corrupción. Pero Está- ¿de qué sirven esos planes si esto se sigue dando en las narices de la Contraloría y en las narices de todas las autoridades? Y no es que no se dan cuenta, Pablo, son parte
de toda esta rosca de corrupción y qué más evidencia necesitamos que los chats que se dieron a conocer la semana pasada.